como puede caer un hombre que alguna vez alimentó a todo un barrio, al punto de que nadie quiera llevar una cuchara a su boca? En una vieja mansión de ladrillo rojo en el South Side de Chicago, donde las banderas boricuas colgaban en balcones y el olor a café cubano flotaba cada mañana, Rafael Montenegro permanecía inmóvil frente a una mesa demasiado grande para un hombre solo. Hubo un tiempo en que su voz bastaba para resolver disputas, pagar rentas atrasadas, llenar refrigeradores vacíos en familias inmigrantes. En las calles latinas lo llamaban patrón, protector, leyenda. Pero aquella tarde, sentado bajo un candelabro de cristal, con un plato de arroz y frijoles enfriándose frente a él, parecía apenas una sombra. Los hombres que una vez juraron lealtad se mantenían de pie alrededor, bien vestidos, silenciosos, mirando cualquier cosa menos sus ojos. Ninguno quería tocar al león herido. Ninguno quería asumir la humillación de alimentar al jefe paralizado. Rafael lo sabía. Sentía ese vacío más profundo que la enfermedad. No era hambre. Era abandono. Sus dedos no respondían. Su orgullo sí. El reloj marcaba las 4:20. Afuera, una lluvia fina golpeaba las ventanas. Dentro, el silencio pesaba como una sentencia. Entonces ocurrió algo que ninguno olvidaría. Unas pisadas pequeñas rompieron la quietud. No eran zapatos de cuero ni botas de escolta. Eran tenis gastados. Una niña apareció en la entrada del comedor con un vestido sencillo color mostaza y unos ojos inmensos que parecían guardar preguntas antiguas. Nadie la había anunciado. Nadie entendía cómo había cruzado la reja. Pero ahí estaba. Zuri Coleman. 8 años. Delgada como un hilo de luz. Se acercó sin miedo hacia el hombre al que adultos temían mirar. Uno de los asistentes dio un paso para detenerla, pero Rafael apenas levantó la mirada. Algo en esos ojos infantiles lo dejó inmóvil por dentro. Zuri observó el plato, luego observó al jefe, como si la escena le doliera. Tomó la cuchara. La llenó con cuidado. Alzó su manita y la acercó a los labios del mafioso caído. El cuarto entero dejó de respirar. Nadie se movió. Nadie habló. Rafael, que había negociado con políticos, sobrevivido traiciones y enterrado amigos, sintió algo desconocido quebrarse detrás del pecho. Vergüenza. Ternura. Miedo. No sabía cuál. La cuchara tembló un poco en manos pequeñas. Si nadie te cuida, susurró la niña con una dulzura imposible, yo sí. Rafael quedó congelado a media respiración. ¿Quién era esta niña que hablaba como si lo conociera? ¿Por qué no temblaba ante él? Los hombres alrededor intercambiaron miradas nerviosas. Un viejo caporejime murmuró que debían sacarla. Pero antes de que alguien se moviera, Zuri soltó una frase que hizo que hasta la lluvia pareciera detenerse. Te he estado buscando por años, señor Montenegro. Rafael sintió que el mundo se inclinaba. Porque una niña desconocida acababa de decirle algo que sonaba menos como encuentro, y más como destino. ¿Puede un hombre que sobrevivió a todos desconfiar de una niña, y aún así empezar a necesitarla? Esa noche Rafael Montenegro no durmió. La frase de Zuri seguía golpeando en su cabeza como lluvia sobre ventanas viejas, te he estado buscando por años. Nadie se había atrevido a hablarle así en décadas. Nadie entraba en su mundo sin permiso. Y menos una niña. Al amanecer, cuando el barrio latino despertaba con música de salsa escapando de los apartamentos y el aroma de pan dulce llenaba la calle, Rafael ya había tomado una decisión silenciosa, no confiar. Había vivido demasiado para creer en coincidencias. Ordenó con una mirada que investigaran a la pequeña. ¿Quién era? ¿Quién la enviaba? ¿Qué quería realmente? Para un hombre formado entre códigos de lealtad, incluso la ternura podía parecer una emboscada. Pero a las 3 en punto, como si obedeciera a un reloj invisible, Zuri regresó. Traía una lonchera de metal abollada, un vaso plástico con limonada y un cómic doblado bajo el brazo. Como si hubiese vivido allí siempre, cruzó el comedor y se sentó frente al hombre más temido del barrio. Hoy traje arroz con pollo de mi abuela, dijo con naturalidad. Rafael no respondió. Solo la observó. Sus hombres también. Esperaban que la niña mostrara miedo.
Pero Zuri solo acomodó la servilleta sobre las piernas inmóviles del viejo Don y empezó a darle de comer con la misma calma con que otros niños colorean. Algo en la habitación cambió. No era obediencia. Era desconcierto. Rafael intentó leer engaño en esos ojos grandes. No encontró nada. Solo una firmeza extraña. Los días siguientes volvió. Siempre a la misma hora. A veces con sopa en un termo. A veces con dibujos. A veces con preguntas imposibles. ¿Tú extrañas cuando corrías? ¿Un jefe también puede sentirse solo? Preguntas que ningún adulto se habría atrevido a hacer. Rafael respondía poco. Pero escuchaba todo. Y eso ya era una grieta. Entonces llegó el detalle que empezó a romper su juicio. Una tarde Zuri insistió en jugar dominó. Un viejo tablero de hueso que nadie tocaba desde antes de la enfermedad. Rafael aceptó por orgullo. Ganó. Volvieron a jugar. Ganó otra vez. A la tercera ronda, uno de sus hombres notó algo. La niña dejaba escapar jugadas fáciles. Perdía a propósito. Cuando Rafael la enfrentó con la mirada, ella sonrió como si el secreto fuera obvio. Te dejo ganar porque se te iluminan los ojos cuando sientes que mandas otra vez. Rafael quedó inmóvil. No era compasión infantil. Era comprensión. Un niño no debía saber cuidar el orgullo roto de un hombre. Pero ella lo hacía. Aquella noche ordenó el informe sobre Zuri. Esperaba encontrar una mentira. Halló otra cosa. Vivía con una abuela enferma en un apartamento pequeño a 7 cuadras. Iba a una escuela pública. No tenía padre presente. No tenía antecedentes extraños. No había conspiración. Solo una niña. Y eso lo inquietó más. Porque si no había engaño, entonces aquello era real. Cuando Zuri regresó al día siguiente, Rafael la miró distinto por primera vez. No como amenaza. Como misterio. Ella acomodó una ficha de dominó frente a él y dijo sin levantar la voz, te dije que no vine por accidente. Y en ese instante Rafael Montenegro sintió algo peligroso para un hombre como él. Empezaba a importarle si la niña volvía mañana. Y si la niña que parecía haber llegado para consolar a un hombre roto, en realidad llevaba décadas esperándolo sin que él lo supiera. Para cuando el otoño empezó a teñir de cobre los árboles del vecindario latino, algo invisible ya había cambiado dentro de Rafael Montenegro. Los días ya no se medían por reuniones ni por el sonido de teléfonos que antes no dejaban de sonar. Ahora se medían por la hora en que Zuri tocaba la puerta del comedor. A las 3 en punto. Siempre. Como una promesa. A veces llegaba con empanadas envueltas en servilletas. Otras con historias de la escuela. Y otras, simplemente con silencio, sentándose junto a él como si acompañar fuera suficiente. Pero aquella tarde todo cambió. Afuera, una llovizna fría cubría la calle. Adentro, Zuri hojeaba una caja vieja que había encontrado en una repisa olvidada. Cartas. Fotografías. Recuerdos que nadie había tocado en años. Uno de los asistentes iba a quitárselas, pero Rafael lo detuvo con una mirada. Algo le decía que la dejara seguir. Entonces la niña sacó de su bolsillo una pequeña cadena de plata con un colgante desgastado. Quería enseñarte algo, dijo. Rafael apenas volteó, y el aire se le fue del cuerpo. El colgante era idéntico al que una vez regaló a una mujer desesperada bajo una lluvia parecida 20 años atrás. Una mujer embarazada que corría con miedo, sin papeles, sin ayuda, perseguida por deudas y sombras. Una noche que él creyó olvidada. Pero la memoria regresó completa. Una estación de autobuses. Una joven afroamericana temblando con un abrigo roto. Rafael, entonces poderoso y joven, dándole dinero, refugio y aquel colgante para que nunca olvidara que alguien había visto su dignidad. Jamás volvió a saber de ella. Hasta ahora. Era de mi mamá, dijo Zuri en voz baja. El cuarto quedó inmóvil. Rafael sintió el pecho cerrarse. Antes de morir me dijo, si alguna vez encontraba al hombre del colgante, sabría que todavía existen milagros. Nadie se atrevió a moverse. Uno de los hombres bajó la mirada.
Rafael no podía hablar. La niña lo observaba sin drama, sin exigir nada. Como si acabara de devolverle una parte perdida de sí mismo. Y entonces llegó el golpe verdadero. No vine buscando un mafioso, susurró Zuri. Vine buscando al hombre que salvó a mi mamá. Rafael quedó congelado. Toda la jerarquía invisible entre jefe y niña se derrumbó en silencio. El hombre que había creído ser protector descubría que llevaba años siendo recordado por una vida que pensó olvidada. Pero había más. Zuri sacó una foto doblada. Ella, una mujer sonriente sosteniendo una bebé recién nacida. Detrás, escrita a mano, para que nunca olvides al hombre que nos dio futuro. Rafael cerró los ojos. Sus dedos inmóviles parecieron querer moverse. Una grieta profunda se abrió. No era culpa. Era deuda. La niña que él veía frágil cargaba una verdad que podía redimirlo. Pero mientras Rafael intentaba entenderlo todo, Zuri lo miró con una seriedad que no parecía de 8 años. Mi mamá decía que un día tú necesitarías que alguien te salvara también. El silencio cayó como una oración. Y por primera vez desde su caída, Rafael Montenegro sintió miedo de una verdad más grande que su poder. Porque quizá aquella niña no había llegado para ser protegida por él, sino para rescatarlo. ¿Qué pasa cuando una niña ve la herida que ningún hombre poderoso se atreve a nombrar? Para el invierno, el barrio latino ya hablaba en susurros sobre algo imposible. Rafael Montenegro volvía a sonreír. Apenas una sombra de sonrisa, apenas un movimiento en los ojos, pero suficiente para que los viejos vecinos que aún lo respetaban sintieran que algo se estaba despertando. Cada tarde, Zuri llegaba con sus tenis mojados por nieve derretida, con libros prestados de la biblioteca pública y preguntas que parecían pequeñas pero abrían abismos. Una tarde llevó una caja de cartas viejas que había encontrado en un gabinete cerrado. «¿Estas son tuyas?», preguntó. Rafael reconoció de inmediato la letra. Cartas que escribió a un hijo que había perdido años atrás, palabras que nunca entregó a nadie. Durante décadas, ni sus hombres más leales tocaron ese dolor. Zuri abrió una con inocencia reverente y empezó a leer. Su voz infantil llenó la habitación como una oración. «Hijo, ojalá hubiera sido un padre mejor que jefe». Rafael sintió el aire congelarse. Nadie había pronunciado esas palabras en voz alta. Nadie. El cuarto quedó inmóvil. Zuri levantó la vista. «¿Por qué guardaste cartas que nunca enviaste?» Nadie cuestionaba a Rafael Montenegro. Pero una niña sí. Y esa pregunta atravesó murallas que años de poder habían levantado. Afuera, en otra sala, sus antiguos capós se reunían creyendo que el jefe no escuchaba. Discutían bienes, territorios, decisiones. Esperaban su desaparición silenciosa. Rafael lo sabía. Pero por primera vez le dolía menos la traición que la posibilidad de dejar sola a Zuri. Eso lo aterraba. Días después, Zuri escuchó sin querer parte de una conversación entre hombres mayores hablando de incapacidad, sucesión, reemplazos. Entró al comedor confundida. ¿Por qué esperan que te rindas para quitarte lo que es tuyo? La pregunta cayó como martillo. Rafael no respondió enseguida. Miró la ventana empañada. Luego, con voz áspera por años de silencio, dijo algo que ninguno de sus hombres había oído jamás. Porque los hombres respetan la fuerza, hasta que creen verla desaparecer. Zuri frunció el ceño. Yo no. Esa respuesta casi infantil lo desarmó más que cualquier traición. Aquella tarde ocurrió otro giro que ninguno anticipó. Zuri tomó la mano rígida del viejo don y la puso sobre una de las cartas. «Léela tú». Él no podía. Los dedos apenas respondían. Entonces ella empezó ejercicios simples, moviendo sus dedos con paciencia. 1, 2, 3 minutos. Cada día. Como si enseñara a un gigante a volver a sentir. Pero el verdadero quiebre llegó cuando Zuri leyó una carta donde Rafael hablaba del hijo que no pudo proteger. Hubo un silencio pesado. Luego la niña preguntó en voz baja, ¿tú crees que por perder a uno ya no mereces cuidar a nadie más? Rafael quedó inmóvil. Porque una niña acababa de nombrar la culpa que llevaba enterrada 20 años. Esa noche no pidió que guardaran las cartas.
Las dejó junto a su silla. Como si por fin aceptara mirar su herida. Pero aún faltaba otro giro. Al día siguiente Zuri apareció con una caja pequeña. Dentro, un dibujo infantil, Rafael de pie, ella de la mano. Arriba escrito torcido, mi jefe bueno todavía puede levantarse. Rafael la observó largo rato. ¿Y si no puedo?, preguntó casi en un susurro. Zuri se acercó, apoyó su frente en su mano y respondió, entonces yo me quedo hasta que puedas. Y en ese instante, el hombre que había gobernado con miedo empezó a romperse por dentro, no por debilidad, sino porque una niña acababa de devolverle algo más peligroso que el poder. Esperanza. ¿Qué ocurre cuando el hombre más temido descubre que es su única debilidad? ¿Tiene 8 años y trenzas pequeñas? En los barrios latinos del West Side comenzaron a correr rumores de que Rafael Montenegro ya no era un rey caído, sino un viejo león despertando. Eso inquietó a quienes llevaban meses esperando heredar su sombra. Pero Rafael pensaba menos en imperios y más en la hora en que Zuri tocaba la puerta. Hasta que una tarde, no llegó. Las 3 en punto pasaron. Luego las 3:15. El plato siguió intacto. La cuchara sobre la mesa parecía pesar 100 libras. Rafael sintió un vacío antiguo, más cruel que la enfermedad. A las 4 apareció la abuela de Zuri llorando frente a la reja. Trabajadores sociales se habían llevado a la niña para la evaluación temporal. Un trámite, dijeron. Protección, dijeron. Pero Rafael entendió de inmediato que aquello olía a manos invisibles. Alguien había descubierto dónde herirlo. El comedor quedó en silencio mortal. Los hombres alrededor esperaban ver furia. Pero Rafael solo quedó inmóvil mirando la silla vacía donde la niña se sentaba cada día. Más humillante que no poder caminar era no poder protegerla. Aquella noche nadie cenó. Afuera sonaban sirenas lejanas y bachata desde algún apartamento. Dentro, Rafael pidió que lo llevaran al viejo despacho que no pisaba desde su caída. Sobre el escritorio encontró el dibujo de Zuri, mi jefe bueno todavía puede levantarse. Sus ojos se nublaron. Entonces uno de sus hombres dejó discretamente un sobre. Sin remitente. Dentro había una sola nota escrita con lápiz infantil. Yo confío en que vendrás. Rafael quedó helado. No era un pedido de auxilio. Era fe. La fe de una niña en un hombre roto. Algo feroz despertó. Al día siguiente, mientras supuestos aliados le sugerían aceptar que el Estado decidiría el destino de Zuri, Rafael los observó como si volviera a medir lealtades. No levantó la voz. Solo dijo, nadie toca a una niña de mi casa. Y el cuarto volvió a sentir al don. Pero la verdadera puñalada vino horas después. Un abogado reveló discretamente que la denuncia contra la abuela había sido anónima, impulsada por intereses ligados a hombres dentro de su propia estructura. Traición envuelta en legalidad. No querían solo apartar a Zuri. Querían probar que Rafael ya no podía proteger a nadie. Destruir su autoridad moral. El golpe era perfecto. Pero subestimaron algo. Un barrio entero recordaba quién pagó funerales, medicinas, alquileres cuando nadie más ayudaba. Esa misma tarde empezaron a llegar visitas inesperadas a la mansión, un dueño de bodega, una enfermera puertorriqueña, un mecánico mexicano, una anciana dominicana que Rafael ayudó 20 años atrás. No venían por miedo. Venían por deuda de gratitud. Una comunidad empezaba a levantarse. Pero antes de cualquier plan, ocurrió un momento que partió a Rafael por dentro. Revisando la mochila que Zuri dejó olvidada, encontró un cuaderno escolar. En una página había una redacción titulada, La persona que me hace sentir segura. No era su abuela. Era Rafael Montenegro. Debajo, con letras torcidas, aunque todos le tienen miedo, yo creo que él tiene el corazón triste. Rafael cerró los ojos. El hombre que toda su vida juzgó amenazas había cometido el error de creer que debía salvar a la niña, sin entender que ella ya lo estaba salvando a él. Cuando levantó la vista, algo había cambiado. Sus dedos se movieron apenas sobre el apoyabrazos. Uno de sus hombres lo notó y se quedó blanco. Rafael susurró, casi como juramento, tráiganme mi agenda vieja.
Porque el jefe paralizado acababa de recordar que incluso sentado, todavía podía mover un imperio. ¿Puede un imperio volver a levantarse cuando su rey ya no se pone de pie, sino cuando un barrio entero decide cargarlo? A la mañana siguiente, el Southside despertó distinto. No por sirenas, no por rumores, sino por una corriente invisible corriendo entre panaderías, barberías y bodegas latinas. La noticia había viajado sin teléfonos oficiales, sin órdenes escritas. La niña de Rafael Montenegro estaba en peligro. Y en comunidades donde la memoria vale más que el dinero, eso significaba algo sagrado. Rafael esperaba en su antiguo despacho, rodeado por cuadernos de cuentas viejas, fotografías amarillentas y nombres que el tiempo no había borrado. Por primera vez desde su caída, pidió vestir saco oscuro. No como enfermo. Como don. Sus hombres lo miraron en silencio. Nadie se atrevía a romper el momento. Sobre la mesa, un mapa. Del vecindario. Iglesias. Calles. Negocios. Personas. No soldados. Pueblo. No construiremos fuerza, dijo Rafael con voz grave. La recordaremos. Y comenzaron a llegar. Un mecánico que él ayudó cuando hice casi de porta a su hermano. Una dueña de taquería cuya renta pagó en 2008. Un ex conductor de autobús al que salvó de perder su casa. Rostros marcados por años, todos diciendo lo mismo sin decirlo: estamos aquí. Rafael entendió algo brutal. El verdadero imperio nunca fueron negocios. Era gratitud. Pero mientras ese ejército silencioso nacía, llegó una revelación que torció la historia. Un viejo contador de confianza dejó un expediente sobre la mesa. Dentro, movimientos ocultos, firmas, transferencias. Y un nombre. Mateo Cruz. Rafael dejó de respirar por un instante. Mateo. El muchacho que recogió de las calles a los 15 años. El hijo que no tuvo. El protegido que convirtió en heredero moral. Era el quien había movido piezas para aislar a Zuri y declarar incapacitado al viejo Don. La traición no venía del enemigo. Venía de la sangre elegida. El cuarto se congeló. Uno de los hombres murmuró una maldición. Rafael no habló por largo rato. Solo miró una foto antigua donde Mateo aparecía sonriendo a su lado. Yo lo levanté, susurró. Más que ira había duelo. Pero ese duelo endureció algo antiguo. Esa tarde pidió que lo llevaran a la iglesia del barrio. Allí, frente a veladoras encendidas, mujeres mayores rezaban por Zuri. Una de ellas tomó la mano inmóvil de Rafael y dijo: un hombre no deja de ser protector por sentarse. La frase cayó como profecía. De regreso a la mansión ocurrió lo imposible. Mientras practicaban los ejercicios que Zuri le enseñó, uno de sus dedos respondió con más fuerza. Luego la muñeca. Un médico habría dicho progreso. Rafael supo otra cosa. Era voluntad regresando. Y entonces pidió una cosa que heló a todos: tráiganme la caja de códigos viejos. Nadie abría esa caja desde hacía años. Dentro había nombres de personas que le debían no por miedo, sino por honor. Al caer la noche, autos viejos comenzaron a estacionarse frente a la mansión. No lujos. Pickups. Taxis. Vans familiares. Gente común. Un barrio entero respondiendo. Pero el golpe final llegó cuando una voluntaria del centro infantil entregó a Rafael un dibujo que Zuri había hecho antes de desaparecer. Él y ella frente a un edificio con luces. Abajo decía: cuando me encuentres, no vengas como jefe. Ven como mi familia. Rafael cerró los ojos. Todo cambió con una sola línea. Ya no era rescate. Era paternidad. Levantó la vista y por primera vez desde la enfermedad, su voz sonó como antes. Fría. Serena. Imposible de discutir. Hoy no vuelve un mafioso. Hizo una pausa. Hoy vuelve un padre. Y la habitación quedó tan silenciosa, que todos supieron que el rey había despertado. ¿Qué ocurre cuando los hombres que creían haber enterrado a un rey lo ven regresar, no para reclamar poder, sino para recuperar a una niña? La noche cayó sobre los almacenes abandonados junto a las vías elevadas del barrio como si la ciudad entera
contuviera el aliento. Luces amarillas temblaban sobre concreto viejo. No era escenario de guerra. Era escenario de juicio. Rafael Montenegro llegó en su silla de ruedas, vestido con el mismo traje oscuro que usaba cuando el barrio aún pronunciaba su nombre con reverencia. A su lado no iban soldados. Iban dueños de negocios, vecinos, hombres mayores con dignidad callada. ¿Comunide? Y eso imponía más silencio que cualquier amenaza. Cuando cruzó la entrada del depósito donde tenían a Zuri retenida bajo pretextos burocráticos y manos corruptas movían los hilos, incluso quienes conspiraron entendieron demasiado tarde que subestimaron algo más fuerte que un imperio: la lealtad de los olvidados. Mateo Cruz apareció desde la sombra. Elegante. ¿Serio? Casi dolido. Durante un largo segundo nadie habló. 2 generaciones frente a frente. Hijo elegido contra padre moral. Todo esto por una niña, dijo Mateo con voz baja, como si aún buscara justificar lo injustificable. Rafael lo observó largo rato. Sin rabia. Con una tristeza antigua. No respondió. Todo esto porque olvidaste lo que protegíamos. El aire se volvió pesado. Entonces una pequeña voz rompió el silencio. Rafael. Theory. Sentada al fondo, asustada pero erguida. En cuanto lo vio sonrió como si siempre hubiera sabido que vendría. No como rehén. Como hija esperando a su padre. Rafael quedó inmóvil. Algo dentro de él se incendió en silencio. Nadie vio venir lo siguiente. Mateo dio un paso intentando interponerse con palabras sobre negocios, sucesiones, control. Pero una anciana dominicana que Rafael ayudó décadas atrás se adelantó y dijo: un barrio no se hereda traicionándolo. Las palabras cayeron como sentencia. Uno a uno, los presentes comenzaron a apartarse de Mateo. Sin gritos. Sin confrontación. Solo vergüenza pública. Quiet justice. El juicio sucedía en silencio. Mateo miró alrededor y entendió que estaba solo. Esa fue su caída. Pero aún faltaba el milagro. Cuando Zuri tropezó intentando correr hacia Rafael, algo instintivo ocurrió. Él se aferró al apoyabrazos, y se puso de pie. Apenas unos pasos. Inestables. Dolorosos. Pero de pie. Todo el depósito quedó petrificado. Un hombre dejó caer sus llaves. Otro hizo la señal de la cruz. Rafael avanzó como si cada paso fuera arrancado a años de sombra. Y abrió los brazos. Zuri corrió a ellos. El impacto fue pequeño. La emoción, inmensa. Rafael la abrazó como quien recupera una vida entera. La niña lloró primero. Él después. Te dije que vendrías, susurró ella en su hombro. Pero el mayor giro llegó segundos más tarde. El médico que había acompañado discretamente al grupo, viendo a Rafael en pie, murmuró algo que todos escucharon. No empezó hoy, lleva semanas recuperando movilidad. Rafael giró. Entendió. Los ejercicios de dedos. Él dominó. Las cartas. Las tardes con Zuri. No fue milagro repentino. Fue la niña enseñándole a volver. Ella no solo fue rescatada. Ella había sido su rehabilitación secreta. Su redención física y moral. Mateo, derrotado por la verdad más que por hombres, bajó la cabeza. Rafael lo miró sin odio. Todavía puedes recordar quién eras, dijo. Misericordia en lugar de venganza. Y eso impactó más que cualquier castigo. Al salir del almacén, cargando a Zuri en brazos pese al temblor de sus piernas, el barrio esperaba afuera bajo luces de patrullas lejanas y puestos de tacos cerrando. Nadie aplaudió. Nadie habló. Solo silencio reverente. Porque todos entendieron que habían presenciado algo imposible. No el regreso de un don. Sino el momento exacto en que un hombre peligroso fue salvado, por las manos pequeñas que un día tocaron su plato. ¿Qué ocurre cuando un hombre que construyó respeto con miedo decide entregar su legado, a quien el mundo jamás habría imaginado? Días después de aquella noche imposible, el barrio entero sentía que algo sagrado flotaba en el aire.
Rafael Montenegro ya no volvía a ser el mismo hombre que esperaba la muerte frente a una mesa vacía. Caminaba con bastón algunos pasos cada mañana. Lentos. Dolorosos. Pero cada paso parecía una declaración. Y siempre, a su lado, iba Zuri Coleman, con sus trenzas moviéndose como pequeñas banderas de victoria. Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que Rafael había decidido. Una tarde convocó a comerciantes, líderes comunitarios, viejos aliados, familias enteras del vecindario latino en el salón principal de la mansión. Candelabros encendidos. Madera pulida. El mismo salón donde antes se cerraban pactos de poder, ahora lleno de niños corriendo y abuelas rezando en voz baja. Un contraste casi imposible. Todos pensaban que anunciaría sucesión, ajustes, retiro. Nadie sospechaba una revelación. Rafael entró apoyado en bastón. El cuarto quedó en silencio absoluto. Zuri caminaba junto a él sosteniendo una carpeta roja como si cargara un secreto demasiado grande para sus manos pequeñas. Entonces apareció el abogado. Abrió documentos. Ajustó lentes. Y comenzó a leer. Primero, la creación de un fondo comunitario para familias inmigrantes. Luego viviendas protegidas. Becas para niños del barrio. La sala ya estaba sorprendida. Pero eso era solo el comienzo. El abogado hizo una pausa. Miró a Rafael. Luego pronunció palabras que parecieron detener hasta el aire. Heredera principal del legado civil y patrimonial de Rafael Montenegro, otra pausa. Zuri Coleman. Durante 2 segundos nadie entendió. Luego la habitación entera quedó petrificada. Un capo anciano dejó caer su sombrero. Una mujer se llevó la mano al pecho. Un niño dejó de moverse. Porque un jefe latino, cuya palabra antes controlaba hombres temidos, acababa de nombrar heredera a una niña negra de 8 años. No como símbolo. Como familia. Como futuro. Zuri no comprendió de inmediato. Miró a Rafael confundida. ¿Yo? Preguntó en un susurro. Rafael se inclinó apenas y respondió, tú me enseñaste lo que vale conservar. Pero aún faltaba el último giro. El abogado reveló otro documento oculto. Rafael había creado además una fundación con un nombre que nadie había oído. Las Manitas de Zuri. Dedicada a alimentar ancianos solos y niños vulnerables del barrio. La cuchara del primer día convertida en legado. El salón entero se quebró emocionalmente. Pero Rafael aún no terminaba. Se puso de pie con esfuerzo. Sin micrófono. Solo voz. Toda mi vida creí que gobernar era hacer que otros obedecieran. Miró a Zuri. Esta niña me enseñó que gobernar es proteger. Algunos lloraban abiertamente. Incluso hombres duros apartaban la mirada. Entonces Rafael hizo algo que nadie esperaba de un don. Se arrodilló lentamente frente a Zuri. Con dificultad. Con dignidad. El cuarto entero contuvo la respiración. Tomó la pequeña mano de la niña y la besó. Mi heredera no es quien puede mandar sobre hombres, dijo. Es quien me devolvió alma. Y Mouschenel explosión. Pero la revelación final fue aún más profunda. Rafael pidió que trajeran una caja antigua. Dentro había el viejo colgante que dio a la madre de Zuri 20 años atrás. Se lo puso al cuello a la niña. Esto salió de mis manos para salvar a tu madre. Su voz tembló. Hoy vuelve para salvar mi nombre. Nadie pudo contener las lágrimas. En la última fila, incluso Mateo Cruz observaba en silencio, derrotado por una verdad más grande que ambición. Cuando la ceremonia terminó, nadie se movía. Porque todos sabían haber presenciado algo que solo ocurre una vez en generaciones. No una herencia. No una adopción. Un imperio cambiando de significado. Y cuando Zuri alzó la vista y preguntó bajito, ¿entonces de verdad soy tu familia? Rafael sonrió como un hombre liberado. No, pequeña, hizo una pausa. Tú eres la razón por la que todavía tengo una. Y el salón quedó en un silencio tan profundo, que parecía una iglesia.